Sinceramente, no sé por dónde empezar. Ha pasado, casi un año desde entonces y todavía no puedo entender o comprender del todo lo que pasó aquel día. Tampoco he podido superarlo del todo. He ido de psicólogo en psicólogo y de psiquiatra en psiquiatra, y todos me dicen que es imposible que me pasara eso. Y sin embargo, por mucho que intenten hacérmelo creer, tanto con palabras como con medicación, y por mucho que intente hacerle creer a mi mente que no fue real, en el fondo sé que sí lo fue. Así que he decidido publicar aquí mi relato, como un intento bastante patético de liberar parte de la culpa y el horror que llevo conmigo desde aquel día. Y lo que es más importante, como advertencia, a cualquiera que quiera escucharme. Verán, me encantaba bucear. Me saqué el título a los 16 años y desde entonces he buceado tanto en agua dulce como en agua salada. Gracias a ello he conocido y me he hecho amigo de mucha gente estupenda y con talento. Y Tyler era uno de ellos. Temerario de corazón y siempre dispuesto a la aventura. Lo tomé bajo mi protección, ya que tenía menos experiencia que yo y era unos años más joven. Con el tiempo nos hicimos tan amigos que nos llamábamos hermanos y aunque vivíamos en estados diferentes, siempre nos reuníamos al menos una vez al año para bucear. Así fue hasta que llegó la pandemia hace unos años. Cuando llegó, debido a las cuarentenas y a las dificultades para viajar, cancelamos nuestras reuniones anuales para el 2020 y 2021. Seguimos en contacto, pero ya no era lo mismo. Entonces, una tarde de abril del 2022, recibí una llamada suya. Toda su alegría y emoción habitual parecían haber desaparecido de su voz. Me dijo que en su trabajo habían decidido despedirlo para recortar gastos debido a la presión a la que se había visto sometido su negocio, y que se había visto obligado a recurrir a los cupones de alimentos como consecuencia de ello. Para empeorar las cosas, Verónica, su novia desde hace casi 7 años, había decidido al mismo tiempo romper su relación con él. Permítanme que les diga que esa mujer realmente lo completaba, y perderla, sumado al estrés de perder su trabajo y la incapacidad de encontrar uno nuevo rápidamente, lo había acabado literalmente. Me sentí impotente, en mi cocina con el teléfono en la mano, cuando una idea que había estado flotando en mi cabeza salió a la superficie. «Oye, Tai», le pregunté tratando de llenar mi voz con tanta emoción y misterio como pude. «He pensado en algo que podríamos hacer que tal vez pueda hacerte sentir mejor». ¿A qué te refieres? Bueno, estaba pensando. Tengo unos días libres en los próximos días de mi trabajo a distancia. ¿Qué te parece si hacemos las maletas? Vengo a buscarte y nos vamos a bucear. Oí un ligero movimiento al otro lado de la línea, pero su voz seguía siendo la misma. No lo sé. Quiero decir, supongo que sí, pero ¿a dónde podríamos ir? Hay tantos lugares prohibidos debido a... quiero decir, ¿has echado un vistazo a las noticias? Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me preparaba para soltarle mi idea. El lugar en el que estoy pensando es uno en el que no habrá tanta gente en este momento, debido a la temporada. ¿Cuál es uno de los lugares en los que más has deseado que buceemos juntos, pero que nunca hemos podido? Pues no sé, hay muchos lugares. Lake Superior, The Blue Hole, The Great Barrier Reef. No, estoy hablando de un lugar mucho más cercano a nosotros dos. Bajé la voz. Me refiero a Crater Lake. Se produjo la pausa más larga de la llamada hasta entonces, y luego habló, con una voz llena de algo que yo esperaba: curiosidad y un poco de emoción. ¿En serio? ¿Crater Lake? Ese es un lugar que tú y yo hemos tenido en nuestra lista de deseos durante años. Pero, ¿cómo? Sabes tan bien como yo que allí no está permitido bucear. Si nos encontraran... No te preocupes por eso, hermano. He estado explorando la zona y no hay muchos guardabosques como en verano o en otoño. Si vamos a una hora determinada, dispondremos de unas horas para ver lo que podamos y hacer fotos y videos de calidad. ¿Por qué diablos no?
No tengo nada que perder y esto podría ayudarme a despejar mi mente del mundo de mierda que me rodea. Hagámoslo, hermano. Se me dibujó una sonrisa en la cara al oír el primer indicio de su antiguo yo. Hablamos unos minutos más, afinando los detalles, y luego colgamos para irnos a dormir. Mientras caminaba hacia mi dormitorio, miré una foto enmarcada del lago que colgaba de mi pared. No pude evitar sonreír mientras mi mirada se detenía un momento más, observando desde los bordes del lago hasta The Wizard Island. Me metí en la cama y me dormí profundamente. Aquella noche fue la última en que dormí bien. A la mañana siguiente, empaqué todo el equipo que necesitábamos en la parte trasera de mi maltrecho Ford Probe y emprendí el largo viaje de varias horas desde el norte de California hasta Salt Lake City. Cuando abrió la puerta, estaba muy emocionado. Parecía un niño en la mañana de Navidad, listo para abrir sus regalos. Era contagioso. Cuando salimos hacia el oeste, no pude evitar disfrutar de la misma sensación de emoción y un poco de riesgo y peligro por lo que estábamos a punto de hacer. Después de repostar varias veces y de hacer muchas pausas para comer o ir al baño, nos adentramos en Oregon y nos detuvimos por última vez en Klamath Falls para pasar la noche antes de entrar en el Parque Nacional de Crater Lake. Le dijimos al guarda forestal de la entrada que solo íbamos a dar una vuelta con raquetas por el lago y le enseñamos las raquetas que habíamos comprado en la ciudad. Después de notar nuestros nombres, sonrió. Tengan cuidado, chicos. Hace poco que ha nevado y algunas zonas son complicadas. Le dimos las gracias y condujimos hasta el aparcamiento. Salimos, tomamos nuestras mochilas, intentando ocultar bajo ellas el evidente resplandor amarillo de nuestras botellas de submarinismo. Tras unos minutos de caminata, nos vimos recompensados con una vista asombrosa del lugar al que habíamos venido. Para los que nunca hayan visitado este lago, antes era un volcán activo llamado Monte Mazama. Cuando el volcán se derrumbó hace unos 7000 años, formó lo que se conoce como una caldera. La vista es asombrosa. Desde la cresta superior se ve el borde del volcán inactivo que lo rodea y las laderas boscosas que descienden hasta la orilla. En el lado oeste del lago se encuentra la isla Wizard, que salió del lago a causa de una erupción secundaria. Tyler y yo sonreímos y chocamos los 5 antes de bajar con cuidado hasta la orilla del lago. Nos ayudamos el uno al otro a ponernos las botellas, los chalecos y los cinturones de lastre, e hicimos las últimas comprobaciones de nuestro equipo antes de subirnos las capuchas por la cabeza para protegerlas del agua fría. Miré a Tyler mientras recogía mis aletas. ¿Estás listo para esto, hermano? ¿Crees que en realidad es necesaria la pregunta? Tomé las 2 cámaras y le di una. Entonces hagámoslo, proclamé, poniéndome las aletas y dándome la vuelta para caminar de espaldas hacia el agua. Incluso con el traje seco puesto, la temperatura del agua me produjo una pequeña onda expansiva. En cuanto el agua me llegó a la cintura, me impulsé para meterme en aguas más profundas. Un momento después, Tyler se unió a mí. Permaneciendo cerca el uno del otro, nos sumergimos bajo la superficie, maravillados por las vistas que nos rodeaban. Las aguas de Crater Lake son extremadamente claras y muy azules, lo que proporciona una gran visibilidad. Es como mínimo surrealista. Haciéndonos señales de aprobación, nos acercamos a la orilla de Wizard Island, sacando fotos y asimilando todo. A lo largo de los años, algunas personas habían buceado aquí, con la aprobación del Servicio de Parques Nacionales, por supuesto, pero el buceo recreativo estaba prohibido, según el razonamiento que se dio, para no introducir especies invasoras en el lago ni estropear el ecosistema de ninguna manera. Mientras seguíamos el fondo rocoso junto a la isla, me sentí en paz. El único sonido que se oía era el chorro de burbujas que cada uno de nosotros hacía al inspirar y expirar. Comprobé rápidamente mi indicador de aire, observando que solo nos quedaban unas 2 horas. Era tiempo de sobra para disfrutar de todo. De repente, sentí un golpe en mi hombro. Miré y vi a Tay, señalando delante de nosotros. Después de un momento, vi lo que me estaba señalando.
Justo delante de nosotros nadaba un gran banco de salmones kokanee, una de las 2 especies de peces con las que se había poblado el lago. Sus grandes cuerpos, de un rojo brillante, destacaban claramente en el agua cristalina, lo que ofrecía una imagen increíble. Me acerqué la cámara a la máscara y saqué unas cuantas fotos, cuando vi que Tay me hacía señas. Comenzó a dirigirse hacia los salmones y tras dudar un momento, lo seguí. Mientras lo seguía, eché un vistazo hacia abajo y sentí que me invadía una sensación de vértigo, incluso bajo el agua. No muy lejos de la orilla de la isla, el fondo simplemente cae en la nada. El fondo del lago tiene más de 1000 pies de profundidad, lo que lo convierte en el lago más profundo de Estados Unidos y uno de los más profundos de Norteamérica. Era tan profundo que los sumergibles ya lo habían atravesado antes. Miré hacia abajo y sentí una sensación de inquietud casi involuntaria al comprobar que, a pesar de la claridad del agua, era tan profundo que no se podía ver el fondo. Al volver a concentrarme, me di cuenta de que Tyler se me había adelantado un poco y pateé con fuerza para alcanzarle. Se había acercado al banco de salmones y cuando me acerqué, debí de hacer demasiado ruido, porque se dispersaron rápidamente en la distancia. Tay me lanzó una mirada de fastidio por encima del hombro y yo levanté las manos en señal universal de «lo siento». Mientras me unía a él, algo me llamó la atención a lo lejos. Algo que se movía en dirección de arriba hacia abajo en el agua, una forma alargada y cilíndrica. Le di un golpecito a Tay en el hombro y le señalé. Después de mirar un momento, di un grito de emoción, el sonido amortiguado por el regulador en la boca. The Old Man of the Lake. Lo había visto innumerables veces desde la orilla del lago y otras desde los barcos turísticos que lo recorren en verano. Era un enorme tocón de árbol flotante de casi 10 metros de longitud. Se había hecho tan famoso como el propio lago, ya que llevaba flotando en él al menos desde 1896, cuando fue avistado por primera vez por un hombre llamado Joseph Diller. Por una razón u otra, incluso después de más de 100 años en el agua, se había negado a hundirse y flotaba libremente de un lado a otro en el lago. También tenía un gran significado supersticioso, ya que en 1988, una expedición submarina amarró el tocón a un lado de la isla, lo que provocó que nubes de tormenta se acercaran inmediatamente. Desaparecieron cuando fue liberado, y así comenzó la leyenda de que era algo más que un árbol muerto. Todo esto se me pasó por la cabeza mientras lo veía balancearse en el agua como una boya, al menos a 1,5 kilómetros de distancia de donde nos encontrábamos. Volví a mirar a Tay, y enseguida supe lo que estaba pasando por la expresión de sus ojos. Sabía que la compartía. Señaló hacia allí y yo levanté un dedo antes de volver a comprobar mi indicador de aire. Quedaban 2 horas. Lo levanté y le señalé. Se puso a mi lado y me mostró que tenía más o menos la misma cantidad de aire en su depósito. Asentí con la cabeza, señalé hacia el tronco y levanté el pulgar. Tardamos entre 10 y 12 minutos en alcanzarlo, pero cuando lo hicimos, no pudimos evitar dejar de nadar, balanceándonos verticalmente en el agua mientras nos maravillábamos de lo grande que era de cerca. En la línea de flotación, la parte superior del tocón sobresalía unos 4 pies del agua y tenía un grosor de unos 2 o 3 pies. Aquí abajo, sin embargo, era mucho más grueso. Calculé mentalmente que en el centro debía de tener 1 metro o 1,5 metros de grosor. Toda la sección subacuática del tocón estaba cubierta de un espeso musgo verde. También estaba presente mucho más abajo en el lago, pero este era el único lugar cerca de la superficie en el que residía. Levanté la cámara e hice unas cuantas fotos, algunas mirando de frente a la enorme forma y otras mirando hacia abajo mientras se alejaba de nosotros, a las pocas raíces que se aferraban a su parte inferior. Tay me dio una palmadita en el brazo y me indicó que flotara junto al tocón. Levantó la cámara, indicando que quería una foto mía con él. Me encogí de hombros y cumplí su petición, dando unas cuantas patadas hasta que floté casi justo delante. Mientras preparaba la cámara para las fotos, sentí que me invadía una extraña sensación. No lo llamaría miedo, pero era casi incómodo.
Sentí como si todo el vello de mis brazos y piernas se hubiera erizado debajo de mi traje seco. Miré a mi alrededor, tratando de averiguar qué me había provocado aquella reacción instintiva, pero no vi nada. Miré a Tay y le hice un gesto para que se diera prisa. Me hizo un gesto para que tuviera paciencia y siguió tanteando su cámara. La sensación se amplificó en mi interior, ahora acompañada de la sensación de ser observado, y no por algo que quisieras que tuviera sus ojos puestos en ti. Volví a mirar a mi alrededor, pero aparte del tocón, no vi nada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Durante todo el tiempo que habíamos estado buceando, habíamos visto docenas de salmones y truchas. ¡Demonios! La población de salmones solo en el lago supera los 60,000 ejemplares. Pero ahora no veía ni un solo pez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no iba bien. Por mucho que quisiera encogerme de hombros y considerarlo un pensamiento paranoico, sabía que no debía ignorar mis instintos. Le hice un gesto a Tay con la mano, pero estaba demasiado ocupado con la cámara como para verme. Fue entonces cuando sentí que algo se deslizaba contra mi pierna. Fue solo por un momento, pero fue la sensación más antinatural que he sentido en o sobre mi cuerpo. Se sentía como una corteza, pero viva al mismo tiempo. Eché un vistazo hacia abajo, pero no vi nada cerca de mi cuerpo. Al mirar, volví a sentir la sensación, esta vez en el hombro. Giré rápidamente, tanto que dejé un pequeño rastro de burbujas tras de mí. Allí seguía sin haber nada. Vale, a la mierda con esto, pensé y empecé a dar patadas hacia mi amigo. Fue entonces cuando sentí que algo me rodeaba el tobillo. Esta vez, sin embargo, no me soltó. De hecho, me apretó, casi dolorosamente. Volteé instintivamente para golpear lo que fuera, con la esperanza de ahuyentarlo. Pero en lugar de eso, sentí algo delgado y duro allí, que seguía negándose a soltarme la pierna. No pude evitar soltar un grito ahogado ante lo que vi. El objeto que me sujetaba el tobillo parecía una maldita raíz de árbol. Era gruesa y negra y estaba cubierta de musgo verde. Pero no fue eso lo que me hizo gritar. Lo que lo había provocado era de dónde había salido. Venía del maldito trozo de árbol. Pude ver de dónde se había deslizado, bajo la base del tronco, y no estaba solo. Desde el fondo y los lados se deslizaron muchas más raíces, que a todos los efectos parecían raíces, pero que se deslizaban por el agua como serpientes. Y venían por mí. Volví a gritar y pataleé con todas mis fuerzas para intentar liberarme, pero no lo conseguí. Algo apareció a mi lado y, tras un momento de confusión, me di cuenta de que era Tay. Había visto y oído mi lucha y ahora flotaba a mi lado, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Se agachó e intentó arrancarme la raíz del tobillo, pero sin éxito. Los otros apéndices de la raíz ya casi me habían alcanzado, e involuntariamente solté otro grito ahogado, casi como un desafío a mi destino. En ese momento sentí con certeza que iba a morir. Tay se agachó y desenvainó el cuchillo de su tobillo, y con una furia que no sabía que poseía, comenzó a acuchillar el apéndice que me atenazaba. A los pocos cortes el agua empezó a enturbiarse con un extraño líquido verdoso. Sentí que el agarre de mi tobillo se aflojaba y se soltaba, e instintivamente di una patada hacia adelante para liberarme por completo de sus garras. Después de unas patadas, mi mente se puso al día conmigo, y me di cuenta de algo. Tyler no estaba conmigo. Me giré y me encontré con una visión horrible, una que todavía veo cuando cierro los ojos. La razón por la que la raíz se había soltado de mí era para ir tras lo que la atacaba. Tyler. Dios mío, lo había agarrado por el brazo con el que lo había acuchillado, y estaba apretando su agarre mucho más de lo que me había agarrado a mí. Y lo peor, las otras raíces también habían reaccionado y lo habían alcanzado. Una grande, tan gruesa como mi muslo, le rodeó el pecho y apretó. Otras más de distintos tamaños se deslizaron y le rodearon los brazos y las piernas. Liberándome de la horrible visión,
Di una rápida patada hacia él. Cuando la raíz le rompió la muñeca, el cuchillo se le cayó de la mano y desapareció en las profundidades. Pero tenía que hacer algo. Sin embargo, a medida que me acercaba a él, el tocón parecía alejarse de mí, casi para mantenerme fuera del alcance de mi amigo. Una raíz especialmente grande se abrió paso más allá de todas las demás, pero a diferencia de las que sujetaban el cuerpo de Tay, esta se extendió como el tentáculo de un calamar. Me golpeó en la cabeza y se me nubló la vista al girar en círculos por el impacto. Durante varios segundos no vi más que formas borrosas y luego mi visión se aclaró. Vi que una pequeña nube roja empezaba a rodearme y levanté la mano para palparme un corte bastante grande. Tratando de mantenerme consciente, giré hacia Tay. Se estaba abriendo. El centro del muñón se partió y se abrió como si tuviera bisagras, como si fuera una boca. Más raíces se deslizaron desde el interior del espacio oscurecido, y oí a mi amigo soltar otro grito ahogado cuando su tanque de aire fue arrancado de su espalda por algunas de ellas. Le arrancaron el regulador de la boca cuando el apéndice arrojó el depósito hacia un lado, y más raíces se enroscaron alrededor de su cuello y su cabeza, incapacitándole para moverse. Volví a intentar dar una patada hacia él, sintiendo que la cabeza me daba vueltas por el mareo mientras luchaba por no desmayarme. Pero vi que era demasiado tarde. Las raíces lo agarraban con fuerza y tiraban rápidamente de él hacia la abertura. Quería apartar la mirada, pero no podía. Aún llevaba puesta la máscara y tras las lentes, pude ver sus ojos desorbitados por el miedo mientras luchaba en vano por liberarse. Entonces lo metieron dentro y oí a mi amigo gritar por última vez mientras se cerraba la abertura del muñón. Vi un rápido destello de la cámara que aún llevaba en la muñeca, que iluminó momentáneamente el interior infernal y luego se cerró. Se alejó flotando de mí y las raíces, los zarcillos, se replegaron. En 30 segundos, volvió a aparecer un tocón de árbol normal y corriente. Sentí que me invadía una oleada de náuseas y que una creciente oscuridad me envolvía hasta el borde de la vista. Mi cabeza rompió el agua en el aire frío de la tarde y escupí el regulador de mi boca. Empecé a patalear hacia la orilla con todas mis fuerzas, sin perder de vista la figura blanca de 1,5 metros que se balanceaba por encima de las pequeñas olas, hasta que llegué a la orilla, donde me desmayé. Desperté 2 días después en un hospital. Tenía la cabeza vendada por el corte y me dolía muchísimo. Me recibió la enfermera, 2 policías y el guardabosques que nos había dejado entrar. Después de que la enfermera me preguntara cómo me encontraba, me quedé a solas con los policías y el guardabosques. Me bombardearon a preguntas. Intenté explicarles lo que había pasado, sabiendo muy bien que parecía un loco, pero no me importó. Necesitaban saber qué había pasado. Tienen que creerme. Les juro que no me lo estoy inventando. Esa cosa está viva. Pero por supuesto no me creyeron. Atribuyeron mi historia a mi lesión en la cabeza. También determinaron que Tyler se había ahogado, que algo había fallado en su suministro de aire. Apenas lo mencionaron en el periódico local, como otra víctima de ahogamiento. Me pusieron una multa enorme por bucear ilegalmente y me prohibieron la entrada al Parque Nacional de por vida, con pena de cárcel si volví a pisarlo. Claro, como si alguna vez quisiera hacerlo. Los padres de Verónica y Tyler me culparon de su muerte, y por mucho que los médicos que sigo viendo me digan que no fue así, no puedo evitar sentirme consumido por la culpa. Después de todo, ¿por qué no iba a ser yo? Quiero decir, ¿de quién fue la idea? Seguiría vivo si no fuera por mí. Ahora se acerca el primer aniversario de aquel horrible día. Solo faltan unas semanas. No puedo evitar pensar en otra cosa que no sea eso mientras me siento en mi sofá noche tras noche e intento ahogar mis recuerdos y mi culpa con botellas de whisky y vodka. Pero ni siquiera el alcohol es suficiente para ahuyentar los recuerdos de aquel día. De esa cosa que pretende ser un árbol. Uno que ha flotado alrededor del lago durante más de un siglo.
Todos los años, algunas personas se ahogan en Crater Lake. A menudo sus cuerpos nunca se recuperan. El lago es demasiado profundo para recuperar los restos. Estoy bastante seguro de que la verdadera razón por la que desaparecen los nadadores es mucho peor que esa, porque cuando la cámara parpadeó en la mano de Tyler, antes de cerrarse a su alrededor, vi algo que todavía me despierta en mitad de la noche, gritando. Cuando se cerró, vi las raíces forzando su camino en su boca, por su garganta. Pienso en los árboles y en cómo sus raíces excavan el suelo para extraer lentamente sus nutrientes, y me estremezco incontrolablemente al pensar que esa cosa podría haber tenido un propósito similar para mi amigo. Por lo tanto, estoy publicando esto como una advertencia. Puedes ir a visitar el Parque Nacional de Crater Lake. Es un lugar precioso. Incluso puedes pasear por la orilla del lago o hacer una excursión en una de las barcas. Ambos son perfectamente seguros. Pero hagas lo que hagas, nunca bucees en el lago. Y recuerden que